Todas y todas, hola Roy, ¿cómo vas? Buenas, buen día. ¿Cómo Ahí va todo? voy. Bien, qué lindo verte. Lo mismo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué horas son en Buenos Aires? Las 10. Sé que Ah, ahí es bueno, muy temprano, sí, así que exacto. Siempre le doy las gracias a los invitados por madrugar con nosotros y aquí creo que todavía aplica un poquito, un todavía poco. aplica un poco. Estábamos terminando la presentación en la otra sala, Roy, ya el resto de estudiantes se están conectando a esta. Perfecto. Entonces, te cuento muy rápidamente cómo va a ser esta dinámica. Pues la idea es que tú puedas utilizar casi que los 45 minutos, 50 minutos de esta sesión para que les puedas contar pues todo lo que hablamos. Aquí hay estudiantes que están en pregrado, otros que están en posgrados y como este evento en puntual es abierto, hay personas también de otras clases, de otras facultades. Hay personas que, como te contaba, trabajan en el sector público, otras que no, entonces también estas analogías con otros sectores pueden ser muy interesantes. Obviamente las anécdotas, los consejos, lo que tú quieras contarles en lo que viviste como servidora pública, también súper bienvenidos. Y luego al final lo que hacemos es una sesión de preguntas, respuestas, para que podamos dejar un espacio para eso. Y yo luego lo que le pido a las personas que participaron es que te puedan dar feedback inmediato de cómo les pareció la clase, de cómo se sintieron, de cómo salen también con todo ese conocimiento. Entonces, si te parece bien, Roy, empecemos. No sé si tienes habilitada la opción de Sí. compartir pantalla. ¿Sí? Listo. Perfecto. Ahí vamos. Muy bien. Ahí está. Bueno, antes de arrancar yo, quería, sé que es muy temprano, preguntarles cómo llegan ustedes. Si quieren me pueden poner en el chat. Bien, mal, dormido, dormida, cansado, ansioso, con ganas. ¿Cómo llegan a esta sesión? Y esto lo hago un poco para medir el clima de la clase, porque si estamos muy arriba tengo que mantener el clima, si estamos muy abajo la voy a tener que remar un poco más. Siempre que hagamos actividades es interesante hacer pequeños check-ins, incluso en nuestras reuniones de trabajo, para ver cómo estamos, ¿no? Cómo llegamos, cómo está el ambiente. Bueno, bien, con ganas, ya estaba el fin de semana, feliz, con hambre, muy temprano. ¿Desayunaron? Pueden ir a buscarse mientras yo preparo todo, un tecito, un sándwich. Bueno, bien, estamos bien. Estamos bien. Entonces, yo voy a compartir pantalla, me van a decir si ven. Bien. Eh, ahí va. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto. Si tienen dudas, consultas, yo soy fan de los micrófonos abiertos, pero sí entiendo que el sonido ambiente a veces puede complicar un poco y yo tengo un nivel de concentración muy bajo y me voy a distraer. Entonces, pueden abrir el micrófono, interrumpirme, hacerme preguntas, ¿sí? Pueden mandarme simbolitos, así yo voy registrando, digamos, el clima de la clase. Si me escriben por chat, como no tengo dos monitores, no los puedo leer, pero los voy a leer después, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar. Un poco la idea de hoy es hablar sobre cómo fortalecer capacidades para innovar en el sector público, ¿sí? Cómo podemos hacer para que los gobiernos puedan aprender a aprender y de alguna manera, si nosotros logramos, ¿sí?, hacer que los servidores públicos aprendan nuevas habilidades, de alguna manera todo eso se va a traducir en más y mejores políticas públicas. Entonces, un poco les traigo mi experiencia trabajando en gobierno durante 4 años. Durante un año estuve trabajando en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Argentina, liderando un proyecto que se llamaba Formate en Red, que era básicamente desarrollar capacidades para emprendedores de la economía social, ¿sí? Ese proyecto tuvo un alcance bastante grande, llegamos a 1 millón de argentinos, y un año después me ofrecieron trabajar en el Ministerio de la Modernización, devenido un año después en Jefatura de Gabinete de Ministros, en el equipo de presidencia, como directora de Desarrollo de Capacidades para Innovar. Y ahí lo que estuve haciendo es, bueno, esto que yo venía haciendo hacia afuera, es decir, desarrollar capacidades para emprendedores,
cómo podíamos traer esas capacidades para de alguna manera enseñarlas hacia adentro, ¿no? Esa era un poco la lógica. Después les voy a dejar mis datos para que me busquen, si quieren, en las redes. Las cucardas las pueden ir a buscar a LinkedIn, pero sí contarles que soy una persona muy curiosa por la tecnología, la cultura digital y el aprendizaje. Son las agendas en las que más me gusta trabajar. Hace más o menos 10 años que trabajo diseñando sistemas de aprendizaje, y cuando digo sistemas es porque básicamente no diseño cursos, ¿no? Soy como, generalmente no voy a ese último eslabón. Trato de trabajar siempre que puedo con una mirada sistémica en las organizaciones en las que me toca trabajar. Y ahora puntualmente estoy acompañando un proyecto muy lindo y muy grande con el gobierno de Chile y con el BID. Estamos armando un proceso de reskilling súper interesante. Cuando hablamos de reskilling hablamos de capacitar para la movilidad. Cuando hablamos de upskilling hablamos de capacitar para el mismo puesto. Entonces, bueno, me toca acompañar hoy como asesora al BID para de alguna manera entender, con todo este contexto de pandemia, cómo en este caso los gobiernos pueden desarrollar habilidades para que las personas se puedan reubicar rápido, ¿no? Ese es un poco lo que estoy haciendo ahora. Así que hoy me toca estar desde el sombrero consultora, trabajando eventualmente para gobiernos, pero bueno, cuando uno es consultora y está afuera tiene un poco más de impunidad, entonces eso a mí a veces me divierte porque puedo opinar con mucha más libertad y decir esto no, esto sí, cosa que cuando uno está adentro tiene que cuidarse un poco, ¿no? Así que eso es un poco de mí. Así que bueno, vamos a arrancar. Y vamos a aterrizar en esta charla haciendo de cuenta como sí, ¿no? Imagínense que a ustedes los nombran directores, directoras de desarrollo de capacidades para innovar en un ministerio súper grande. Les dicen que su misión es transformar o acelerar, ¿no?, la transformación en el Estado a través del desarrollo de capacidades. Hagamos de cuenta que les dicen que van a tener una partida presupuestaria enorme para hacer esto posible y que el trabajo de ustedes es tan clave que de verdad, a través de ese proceso, lo que va a suceder es que de verdad vamos a acelerar la cultura del aprendizaje en el Estado. Háganse de cuenta que ustedes dicen que sí, se suman a esa dirección y cuando llegan no hay gente y no hay plata. Bueno, básicamente eso es lo que a mí me pasó, ¿no? Llegar, acelerar la transformación en el Estado en 4 millones de personas, básicamente con un equipo de una persona. Todo este escenario, que uno podría decir, eso es, digamos, si miro, digamos, el vaso medio vacío, puedo decir, bueno, esto es un problema, ¿no? En realidad para mí me resultaba un desafío y dije, bueno, ya estamos en el baile, bailemos, haremos lo que podamos, y ahí fuimos, hicimos cosas súper interesantes. Porque en el Estado está todo por hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay grietas en el Estado que son oportunidades y uno tiene que tratar de ir permeando la innovación por esas grietas, esa es un poco la lógica, y ahí fuimos. Entonces, cuando uno mira el vaso vacío, uno puede decir que el Estado está al borde de la obsolescencia, sobre todo la lógica en la que se maneja el Estado, en este sistema de silos, ¿no?, en esta cultura que tiene que ver más con un mindset mecanicista. Los estados son, en muchos casos, estados céntricos y son muy resistentes al cambio. O sea, la dinámica cultural es muy interesante porque es muy difícil permear, hacer cosas nuevas que permanezcan en el tiempo. Pero, como les decía, si miramos el vaso medio lleno, podemos ver que en realidad en el Estado hay un montón de personas con muchísima vocación por lo público, que aman lo que hacen, que hay mucha sabiduría colectiva, ¿sí? Hay mucho conocimiento, y en mi caso me tocó descubrir mucho conocimiento oculto para explorar. Hay muchos talentos, ¿sí?, invisibilizados en el gobierno que están esperando que alguien les dé una oportunidad para hacer la diferencia. Y si miro también el vaso medio lleno, puedo decir que en este estado, ¿sí?, está todo por hacer. Por eso siempre digo, depende de cómo veas el vaso. Hablar de desarrollar capacidades en el Estado, en las empresas, en donde sea, en una ONG, es hablar de cultura organizacional. Y hablar de cultura es interesante y complejo a la vez, porque es difícil de medir, ¿sí?
porque es difícil de cambiar, pero en realidad tiene un potencial, digamos, es como si fuese el dinamizador de todo lo que queramos hacer. Si nosotros no tocamos la cultura, es difícil que podamos hacer otras cosas. Con lo cual, hablar de aprendizaje en el Estado, ¿sí? Hablar de desarrollar capacidades en los servidores públicos, es hablar de esta cultura organizacional. Entonces, para meternos un poco en esto, nosotros venimos de un mindset mecanicista, venimos de la industria fabril, ¿no? De las relaciones causa-efecto, de las relaciones lineales, y cuando yo cuento todo esto digo, para, en el Estado hay todavía cosas de este estilo, ¿no? Pero en realidad nosotros estamos yendo, y en realidad ya estamos inmersos, y COVID acelera un poco todo esto, el mundo digital. Y cuando hablo de digital, no solo hablo de computadoras, no solo hablo de datos, de tecnología, digital también es un mindset. Mindset digital tiene que ver con agilidad, tiene que ver con ser flexibles, tiene que ver con adaptarnos a los cambios. Entonces tenemos que entender que hay un viejo paradigma mecanicista y causa-efecto, y hay un nuevo paradigma que tiene que ver con relaciones un poco más cruzadas, ¿no? En donde los problemas ya no se resuelven de el escritorio al territorio, sino que los problemas públicos se resuelven a la inversa, del territorio al escritorio, escuchando a la ciudadanía y trayendo los problemas de verdad a la mesa. Y cuando yo digo esto dicen, ay, qué obvio, sí, el ciudadano en el centro. Créanme que no es tan así. Me tocó ver un montón de proyectos en donde con buena causa, ¿no? Con buena intención de resolver un problema público, nunca se tenía en cuenta la mirada del otro, la mirada del vecino, la mirada de la ciudadanía, y lo que realmente pasaba es que esa política pública espectacular, cuando salía a la cancha, básicamente no funcionaba o era rechazada, no era apropiada. Entonces, de mecánico a digital, llevado a lo público, tiene que ver con estas cosas, ¿sí? Cambiar el esquema en el que nosotros resolvemos problemas públicos. Pero para hacer eso, necesitamos que nuestros servidores públicos estén preparados para trabajar con este mindset. Entonces, me quiero meter un poquito solo en el sector privado para mostrar que lo que está, digamos que, cómo crecen las industrias digitales. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver esto con el Estado? El Estado, lamentablemente, muchas veces va más lento que la capacidad de adaptación de las empresas, ¿sí? Por ejemplo, la regulación de la economía digital. Por lo menos en Argentina, recién se empieza a discutir. ¿Qué haces con las economías digitales que rompen las barreras, de alguna manera geográficas, ¿no? Todo esto está en discusión, y el Estado, para regular todo esto, para estar en tema de todo esto, necesita adaptarse, ¿sí? Las compañías se vuelven cada vez más digitales, los estados tienen que volverse cada vez más digitales. Digo, me encantaría un gráfico así para entender en dónde está cada país en nivel de digitalización, ¿no? No sé si existe, no sé, Aura, por ahí me decís que sí, pero digo, es sorprendente, ¿no? Como entender hacia dónde estamos, hacia dónde vamos, porque también hablar de digitalización y hablar de transformación digital en el Estado no es simplemente tener un expediente electrónico. Tiene que ver con esto que les digo de cambiar el mindset, ¿no? Si yo tengo las mejores aplicaciones de gobierno y adentro la gente que trabaja se resiste, no las sabe usar, de alguna manera, digamos, eso no llega a buen puerto. Este también es un gráfico interesante que es del año pasado, es de McKinsey y muestra un poco el crecimiento, en este caso, de el e-commerce, ¿sí? La industria digital del comercio. Fíjense cómo, ¿sí? En 3 meses creció lo que no creció en 10 años. Piensen esto cómo le pega a los gobiernos también, ¿no? Piensen en gráficos similares que puedan, digamos, hacer sentido al gobierno. ¿Puede ser que el gobierno haya crecido en 3 meses lo que no en 10 años? No sé, tengo mis dudas. Entonces, cuando hablamos de transformación digital, cuando hablamos de nuevas capacidades, generalmente aparece esta imagen, ¿no? Pensamos que van a venir los robots, sobre todo en las relaciones sindicales de gobierno, generalmente hay una mirada muy apocalíptica sobre esto. Robots que van a venir a reemplazar a los humanos, ¿sí? Lo veo en el mundo de las empresas, lo he visto en el mundo público. Hablar de transformación digital parecería ser algo así. Y si vamos a la data, ¿qué dice la data? El Foro Económico Mundial dice que entre 400 y 800 millones de personas van a ser desplazadas de sus puestos de trabajo,
el 54% de los empleados van a necesitar formación en nuevas habilidades, 1 de cada 3 empleados considera que su puesto va a dejar de existir en los pocos años debido a la automatización, y la automatización va a eliminar 75 millones de empleos en el 2025, pero va a crear 150 millones de nuevas funciones. Entonces, yo siempre digo, hay una mirada apocalíptica sobre la tecnología, ¿no? Sobre la tecnología que reemplaza el trabajo del hombre. También hay una mirada extremadamente optimista, ¿no? Que dice, bueno, la tecnología de alguna manera viene a resolver todos los problemas del hombre. A mí siempre me gusta ir por el camino del medio, ¿no? Como la tecnología como habilitadora del desarrollo humano. La tecnología como, de alguna manera, una herramienta para desarrollar otras capacidades que tenemos las personas, ¿sí? Y esto lo traigo porque en su momento, cuando yo tuve que empezar a trabajar en desarrollo de capacidades, la cultura de gobierno empezó a crujir. El curso más rankeado en Argentina hasta el 2019 era Excel. Excel. Y yo venía a hablar de innovación, yo venía a hablar de usar los datos para tomar decisiones basadas en evidencia, venía a hablar de innovación abierta, venía a hablar de gobierno abierto, pero yo me daba vuelta y el curso más rankeado era Excel. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Porque hay un gap enorme de habilidades en todas las áreas, ¿sí? Gobiernos y empresas, y hay que trabajar en cubrir esos gaps. Y gobierno tiene una gran desventaja, que en algún momento va a tener que atenderla, y es que es poco competitivo para captar talento tecnológico. Por lo menos eso es lo que se ve en Argentina, ¿no? Entonces, uno tiene que, de alguna manera, trabajar con jóvenes, con estudiantes, digo, atraer talento, ¿sí? Que estén dispuestos a quedarse en el gobierno para hacer una experiencia de aprendizaje. Entonces, estos gaps, ¿sí? Estos trabajos que se eliminan, que se crean, estos gaps de habilidades se ven muy claros y hay que trabajarlos. Entonces, ese es un autor argentino que se llama Santiago Bilinkis, tiene un libro muy interesante que se llama Guía para sobrevivir el presente, ¿sí? Y un poco lo que dice es, los cambios de alguna manera no son solamente cambios tecnológicos, sino que son cambios culturales. Y volvemos a la cultura. Transformar el Estado es hablar de cambio cultural, ¿sí? Lo que dice el autor es, esto no es solamente individual, sino que se tiene que dar colectivamente. Entonces, dado todo esto que les estoy contando, lo que tenemos que hacer, digamos, de alguna manera para surfear el mundo complejo en el que vivimos, es desarrollar la capacidad de aprender cosas nuevas. Antes, ¿sí? Por la transformación digital, era necesario. COVID, de alguna manera, acelera el proceso, ¿sí? Acelera el proceso porque tenemos que aprender habilidades para el trabajo remoto, liderazgo en trabajo remoto, la empatía, la resiliencia, es decir, hay que aprender cosas nuevas hoy y rápido. Vuelvo. Antes era urgente por la transformación digital, hoy de alguna manera es la regla. La pregunta es cómo vamos a hacer para trabajar esos gaps de habilidades en gobierno. Entonces, un poco lo que fui, digamos, investigando a través de estos años, acompañando a distintas organizaciones, es empezar a trabajar esta lógica de cambiar la palabra, salir del empleo y empezar a hablar de la empleabilidad, ¿sí? Es decir, poder generar empleabilidad en los equipos que trabajan con nosotros. ¿Esto qué significa? Si el empleo es una posición fija, ¿sí? La adaptación tecnológica es responsabilidad de las empresas o de las organizaciones, el rol es para toda la vida, la negociación está puesta sobre el salario, y si miro empleo digo, esto es gobierno. La empleabilidad lo que viene a hacer es de alguna manera invertir en nuevas habilidades que son transferibles y que de alguna manera hacen sentido al trabajo y a la vida. La adaptación de la persona a las nuevas habilidades, de alguna manera uno desde el gobierno puede crear el espacio contenedor para que el servidor público aprenda, pero en realidad en la empleabilidad cada uno es protagonista de su propio aprendizaje, con lo cual uno tiene que volverse curioso e inquieto para buscar estas habilidades, ¿sí? Hay que ser abiertos, ¿sí? Para aprovechar las oportunidades del mundo laboral, y algo muy interesante que tiene que ver a dónde está el foco de la negociación. Si en el empleo yo negocio responsabilidad versus salario, yo hago esto, trabajo 8 horas por día y me pagas tanto, en la empleabilidad la negociación está puesta sobre el futuro. Y créanme que hay sindicatos, no conozco en América Latina, pero sí hay sindicatos que se sientan en la mesa de negociación para rediseñar el futuro de la empleabilidad de las personas. Entonces eso también es una tendencia, ¿no? No sé cómo serán sus países, pero en Argentina
los sindicatos que están vinculados a gobierno son muy fuertes, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay muchas innovaciones que quedan truncas por, digamos, estas relaciones sindicales o estos poderes sindicales. Entonces, es interesante también ver qué pasa en otros países porque de alguna manera hay como una luz de esperanza cuando vemos sindicatos que están preocupados por la empleabilidad de los servidores públicos y dicen, hagamos algo, ¿no? Más que me da miedo que los entrenes porque la automatización o por los despidos es, veamos cómo podemos hacer para cubrir la brecha y que estas personas puedan seguir siendo empleables. Y puedan seguir siendo empleables en el gobierno y fuera de gobierno, ¿no? Esa es un poco la lógica. Y cuando digo dentro o fuera de gobierno, hay un cambio de paradigma a la hora de entender el trabajo, ¿sí? Antes el trabajo era para toda la vida. Nuestros abuelos, por ejemplo, que por ahí trabajaban en fábricas y estaban toda la vida trabajando en el mismo lugar, hacia un paradigma, de alguna manera, de distintos trabajos continuados, ¿sí? Y hacia un paradigma del futuro en donde la carrera la vamos construyendo en un mix de proyectos, empresas, trabajos, ¿sí? Y esto es interesante, porque cuando yo pienso en el tipo de servidor público modelo, generalmente piensa en el trabajo para toda la vida. Entonces, también hay un emergente para trabajar, ¿no? Quizás son personas que necesitan entender que se pueden mover de posiciones, entender que también pueden salir de gobierno. Digo, lo digo, digamos, en el buen sentido, ¿no? Como entender que el mundo está lleno de oportunidades. Muchas veces la movilidad no sucede porque piensan que no hay oportunidades. Acá les cuento una anécdota muy interesante. En el 2018 se prohibieron todas las contrataciones en el gobierno. Había un tema, digamos, de ajuste, entonces se prohibieron las contrataciones justo cuando a mí me habían prometido que me iban a dar un equipo de 10 personas. Entonces, hubo una idea muy interesante de la Secretaría de Empleo Público que fue, bueno, hagamos un proyecto de movilidad interna, ¿no? En donde vos publiques un aviso de búsqueda de personal y donde se pueda postular cualquier persona de un ámbito nacional, no era compatible con provincias y municipios, y de alguna manera vos puedas armar tu equipo con personas que vienen de otras áreas de gobierno. Era interesante porque en realidad para efectivizar la movilidad vos necesitabas que el jefe de esa persona te dé el visto bueno. Entonces era todo un tema más de lobby, de vos convencer al jefe para que te firme el pase. Bueno, lo interesante es que yo pude armar mi equipo de esta manera, ¿no? Había una chica que trabajaba licenciada en Ciencias de la Educación, había entrado a gobierno siendo muy joven, se había recibido, pero había terminado en la Secretaría de la Pesca haciendo tareas administrativas, ¿no? Claro, o sea, ella no imaginaba salir de ese lugar, para ella la lógica era esta, ¿no? El trabajo para toda la vida, me quedo acá en la Secretaría de Pesca. Hasta que apareció este proyecto de movilidad, aplicó y se vino a trabajar conmigo, pues yo necesité armar un equipo centrado en la educación, que sepa de educación y demás. También me pasó con un chico puntualmente que trabajaba en el Ministerio de Ciencia, también estaba como administrativo, pero se había recibido como licenciado en Relaciones Públicas, ¿no? Él estaba administrativo, entonces a lo que voy es, hubo movilidades súper interesantes y también casos de movilidad en otras áreas, de equipos de personas que por ahí habían entrado muy jóvenes a gobierno, se habían recibido y habían quedado en lugares que nada tenían que ver con sus carreras, ¿no? Y no se imaginaban moverse hasta que apareció este proyecto, con lo cual también, digamos, como hito y proyecto interesante, esto de, a veces en gobiernos hay talentos ocultos, simplemente hay que ir a buscarlos, ¿no? Cuando miramos las habilidades del futuro, porque estamos hablando un poco del futuro del trabajo, vemos que si bien los puestos del futuro son puestos vinculados a la tecnología y son cada vez más demandados y en gobierno cada vez faltan más, vemos que las habilidades que se piden hacia adelante son habilidades más soft, ¿no? Creatividad, resolución de problemas complejos, gestión de personas, negociación. Pero fíjense del 2015 al 2020 la palabra creatividad, ¿no? La habilidad creatividad. ¿Y saben qué? En el 2021 la creatividad pasó al puesto número 1. Entonces la pregunta es, ¿cómo desarrollamos estas habilidades? ¿Hacemos un curso de creatividad? ¿Cómo hago para llevar creatividad al diseño de política pública?
Yo no sé si tengo la receta, pero sí contarles que se discutió muchísimo de cómo trabajar este tipo de habilidades en gobierno. Y un poco la experiencia me fue diciendo que era la mejor manera de trabajar este tipo de skills era trabajando sobre dolores reales de la organización. Que los alumnos se puedan inscribir con problemas que ellos tenían, ¿sí? En equipos, y sí o sí con un tomador de decisión en la mesa, es decir, venían con su jefe o con su supervisor, porque si vos entrenás al equipo directivo, se da vuelta, llega a la oficina y por ahí su equipo no tiene las habilidades, es difícil que pueda permear el cambio. Si vos entrenás a los equipos administrativos o operativos, ¿sí? A las áreas sustantivas, pero no entrenás al jefe, esa área va a llegar recontra motivada a la oficina a querer implementar el cambio, el jefe le va a decir que no. Entonces los tenés que entrenar juntos. Entonces nos dimos cuenta que entrenando estas habilidades a través de la resolución de problemas públicos reales, teníamos muchos beneficios. Equipos que trabajaban integrados, equipos que salían de la oficina al menos un ratito, 2 horas, ¿no? A despejar la cabeza, porque la inercia te lleva a repetir patrones. Tu agenda siempre está en rojo y nunca tenés tiempo para hacer estas cosas. Y de alguna manera, el producto final de ese entrenamiento, ¿sí? Era un policy memo, era una política pública que se iba a presentar a alto nivel para poder ser implementada. Entonces, hay maneras de trabajar estas cosas en gobierno, ¿sí? Y yo he visto cosas súper interesantes, tengo un caso para contarles también. Entonces, hay que surfear la ola de la complejidad, la ola del cambio, digamos, radical en el mundo del trabajo, ¿sí? De las habilidades nuevas, y hay que surfear la ola o surfearla. Esa es un poco la lógica. Pero también entender que si vamos a hacer esto en gobierno, va a incomodar mucho, va a generar mucha resistencia, vas a tener muchos detractores, ¿sí? Que no les va a gustar ni un poco lo que estás haciendo y va a crujir la cultura. En mi caso, yo fui para adelante, ¿sí? Eh, Quizás en otro escenario no sé si lo hubiese hecho, pero decirles que bancar esto es muy complejo. ¿No? Necesitas como mucho apoyo y mucha contención para hacer que el cambio suceda de verdad. ¿Sí? Entonces, esto es interesante también porque esto pasa en cualquier organización, grande, chiquita, gobierno, privado, esto pasa. Cuando vos querés trabajar y cambiar la cultura, pasan estas cosas. ¿Cómo das vuelta a toda esta situación? Buscando buenos sponsors, ¿sí? Armando una buena red de contención de colegas y de socios que estén dispuestos a apoyarte, ¿sí? No solo que tu jefe te dé el visto bueno, sino tu equipo, ¿sí? Y el equipo también, digamos, de colegas que puedas tener hacia los costados. Y buenos socios, en mi caso, piensen que yo trabajaba como directora en la Subsecretaría de Innovación Pública, pero el poder de decisión sobre lo que hacían los servidores públicos lo tenía la Secretaría de Empleo Público. Era otra área. Entonces, mi mejor decisión ahí fue volver esa área mi mejor socio, mi mejor aliado, mi mejor amigo. Al principio no entendían lo que nosotros veníamos a hacer, porque ya existe un instituto de la administración pública en Argentina y nosotros veníamos a plantear crear una academia ágil de gobierno. Entonces era como, bueno, pero es lo mismo, pero es distinto. Y lo que hicimos fue sentarnos juntos, incluso con este instituto y sus directores. Fueron mis mejores aliados y hoy son grandes amigos. Digo, la única manera de hacer que esto suceda es volviendo a los otros parte del proceso. No vos volverte un proveedor de cosas, sino sumar a los otros para ir con los otros, ¿no? Y ese es un cambio de paradigma, porque no tendemos a trabajar así generalmente. Entonces, las organizaciones no se transforman, son las personas las que transforman las organizaciones. ¿Y cómo se transforman las personas? A través del aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos para acelerar la cultura de la innovación en el gobierno? Y yo creo que hay principios conductores y principios habilitadores. Vos necesitas a la función directiva, ¿sí? Que baja la visión, que apoya, que conduce, y eso genera cultura de la innovación pública, pero también necesitas proceso de innovación, necesitas ideas estimuladas, necesitas equipo que acompañe, ¿sí? Necesitas un equipo que inicie, que lleve hacia adelante, y todo eso, como resultante, lo que genera, de alguna manera, es valor en el Estado y valor para los ciudadanos, y más y mejores políticas públicas. Entonces, hay que cambiar el mindset, poner el propósito por sobre el beneficio, los ecosistemas, las relaciones de las personas por sobre las jerarquías, empoderar a los equipos por sobre el control absoluto,
animarnos a experimentar, a prototipar en chiquito por sobre el plan tallado en piedra. Y yo sé que a veces esto es difícil, pero quizás lo podemos hacer con pequeñas cosas. Y velar por la transparencia en lo que hacemos por sobre la privacidad absoluta, ¿no? Mi calendar, mi Gantt, no lo ves, digamos, y empezar a abrir un poco más el juego. Entonces, hay que desarrollar un mindset ágil, ¿sí? Colaborar con otros, hacer que el cambio suceda con otros, poner un propósito común, trabajar con el liderazgo emergente, con equipos multidisciplinarios, foco en la motivación, pedir ayuda, y pedir ayuda es abrir a la vulnerabilidad, ¿no? Muchas veces no nos gusta pedir ayuda, aprender del error, generar confianza, entregar valor, entender quién es mi cliente, usuario, vecino, o como le queramos llamar, depende de la profesión que hemos estudiado, y ponerlo en el centro, ¿sí? Poner en el centro al ciudadano es el primer paso para generar que esto suceda. Porque nos damos cuenta para quién le estamos entregando valor, ¿sí? Obtener retroalimentación continua, ¿sí? Priorizar y de alguna manera generar, digamos, esto que les decía de transparencia, poder usar distintas metodologías ágiles, sé que por ahí con Aura vieron algunas, para de alguna manera hacer visible el trabajo y hacerlo transparente. Reflexionar, entender qué hicimos bien y qué podíamos mejorar, qué debemos cambiar, trabajar con otros, darle tiempo al silencio, ¿sí? Entender y hacernos preguntas sobre lo que estamos haciendo y si lo que está haciendo va por ahí. Y también parar a afilar el hacha, ¿no? Como parar para ver qué estamos haciendo, tratar de ver el bosque completo y no solamente ver el árbol. Mejorar, salir de la queja, acá no se puede. Cuando yo hablo de estas cosas me dicen, no, en mi área de gobierno esto es imposible, esto no se puede, esto no se puede. Siempre algo vas a poder hacer, aunque sea chiquito, ¿sí? Chiquitito, seguramente algo puedas hacer. Y después podés ir multiplicando. Aunque no tengas poder de decisión, vos podés empezar a trabajar con estas cosas vos solo o vos sola. Empezar a dar pasos pequeños y entender que de 0 a 100 no vamos a poder ir en un solo tiro, que vamos a necesitar ir pasito a pasito, experimentar, mejorar procesos, ¿sí? Y también generar un entorno seguro para equivocarnos, ¿no? Pero, de nuevo, quizás, lo voy a decir con un ejemplo muy burdo, si vos, tu jefe te pide un informe y vos se lo das de una sin ni siquiera haber validado qué quería que lleve ese informe, cuántas hojas, qué color, si gráfico, no gráfico, digo, experimentar tiene que ver con eso, puedes armar un prototipo de tu informe, mostrarlo, validarlo, y no entregar al final algo que por ahí no era lo que tu jefe esperaba, ¿no? Entonces, anímense a entregas tempranas para mejorar en el proceso. La construcción de habilidades es una palanca estratégica para adaptarnos a la nueva realidad. Y esto no lo digo yo, lo dice McKinsey. Para liderar el futuro, a mí me gusta siempre usar, digamos, este gráfico de Otto Scharmer, que los invito a buscarlo y leerlo, es espectacular. Cuando vos haces todo esto, ¿sí? Cuando vos de alguna manera querés acelerar el cambio, la única manera de que suceda es a través de la mente abierta, el corazón abierto y la voluntad abierta. Esta U, que la vemos para arriba porque es una U, digamos, como de desarrollo, ¿no? Como de crecimiento, también se dibuja hacia abajo. Entonces, es interesante entender en qué parte de la U está el equipo con el que estoy trabajando, ¿no? O el área en la que me tocó trabajar. Porque quizás estén en el proceso inverso, con la mente cerrada, el corazón cerrado y la voluntad cerrada. Entonces, entender la U de este proceso de transformación es entender en dónde estamos y a dónde tenemos que ir hacia adelante, ¿no? Y esto es también otra manera de liderar. No imponer, no imponiendo, sino entendiendo el contexto. No todos van a la misma velocidad que nosotros, ¿sí? Entonces, eso es también un emergente. Hackear el mindset desde una mirada de alguna manera también, digamos, sistémica, ¿sí? Y esto es interesante porque los gobiernos tienden a trabajar como si fuesen silos, de manera desconectada, como si fuesen partes que están separadas del todo. Entonces, para hackear el mindset tenemos que de alguna manera también entender la foto completa, trabajar de manera circular, entender las interconexiones, ¿sí? Entender que de alguna manera somos parte de algo más grande. Y eso en gobierno es interesante porque implica romper el ego, ¿sí? Implica poder dejar las cucardas y dejar los cargos para de alguna manera poner adentro el propósito que es algo más grande, porque estamos en gobierno haciendo la diferencia. Por lo menos en mi caso, me pasó que con esta Secretaría de Empleo Público con la que trabajamos muy cerca, con este Instituto de la Administración Pública, y yo, que era una dirección de línea, ¿no? Como es
que está en el centro, ¿no? Estamos juntos para hacer que esto suceda. Y todo lo que yo pude hacer en gobierno fue posible porque hubo ese trabajo sistémico. Si no, no hubiese sido posible hacerlo, ¿no? Si no hubiésemos hecho capacitaciones que por ahí no hayan impactado, digamos, en la carrera del servidor público. Yo necesitaba que todos mis entrenamientos estén certificados y que le vayan al legajo de las personas, ¿no? Entonces, la única manera de hacer eso era volviéndome aliada de estas áreas claves. Entonces, la construcción de habilidades es una palanca estratégica, las organizaciones tienen que moldear el futuro a través del desarrollo de talento ágil, las organizaciones tienen que aprender a aprender hoy y rápido. Y el dilema, y esto a mí me generó mucho problema en el gobierno, es ¿a quién entrenamos? ¿A la alta dirección? O sea, ¿cómo reparto, no? Vieron que dicen que hay que poner como huevos en distintas canastas, ¿no? El presupuesto siempre es acotado y uno tiene que ser muy estratégico a dónde va a poner la ficha. La alta dirección y la política te va a decir, y dale a la alta dirección, ¿no? Pero la alta dirección es un equipo, es un perfil que rota mucho en gobierno, ¿sí? Cada 2 o 3 años rota. A las áreas sustantivas, bueno, podría ser, o a las áreas transversales. Esto es un dilema en el gobierno. Yo tenía directivos que me decían anda para la alta dirección, anda acá o anda acá. Yo creo que la respuesta es hay que ir a todos un poquito, ¿sí? Y si los podemos cruzar mucho mejor, ¿sí? Hay que repartir los huevos en distintas canastas, porque de alguna manera yo necesito asegurarme que, digamos, cuando cambie la gestión, va a quedar capacidad instalada en los equipos. Entonces, por eso necesito trabajar con equipos que se van a quedar aún cuando la gestión cambie. Pero también necesito entrenar a la alta dirección, ¿sí? Porque es el que de alguna manera baja en este grafiquito que armamos de la cultura y la innovación, de alguna manera es el que refleja y el que transpira esta cultura del mindset centrado en el aprendizaje. Entonces, en mi caso, yo quería ir a todos, pero tuve que acotar, porque no había tanto equipo y tampoco había tanto presupuesto, entonces lo que fui haciendo fue entender cuáles eran las prioridades de gobierno, ¿sí? Y para entender las prioridades de gobierno, hice, digamos, un entendimiento de qué está hablando el gobierno y de qué está hablando la gente, ¿no? Y había encontrado ejes. Y dije, bueno, entonces, si hay 4 millones de empleos públicos en Argentina, y yo en ese momento, ya cuando la academia empezó a existir, éramos 4 personas, dije, bueno, necesito de alguna manera ponerle el foco en donde hoy es una prioridad de gobierno, ¿no? Necesito cortar un poco la cancha porque no hay forma de que llegue. Entonces, entendimos en ese momento que las prioridades eran modernizar el Estado, asegurar una calidad de vida, desarrollar la matriz productiva. Digo, esto se los digo porque uno a veces quiere ir a todos, porque el propósito siempre está por delante, ¿no? Pero también hay que ser estratégico y decir, bueno, no puedo ir a todos ahora, necesito meterme donde está la prioridad de gobierno. Entonces, hay dos enfoques, ¿no? Sobre cómo resolver problemas públicos y por qué el desarrollo de capacidades nos puede ayudar a transformar los gobiernos, ¿sí? Un enfoque clásico, mecanicista, como lo que vimos al principio, súper lineal, ¿no? Mi área tiene que ser ágil, vamos a mandarlos a todos a certificar Scrum, que sale encima una fortuna. Y ese es un enfoque lineal, ¿no? La gente necesita esto, le doy esto, no pregunto en el medio. Pero hay un enfoque más sistémico que me permite de alguna manera abrir y cerrar el proceso, y esto es lo que les digo, lo que hacíamos con los proyectos formativos para resolver problemas públicos. Y en este caso, si yo cambio la pregunta y digo, bueno, ¿cómo podemos ser ágiles en la organización, en el gobierno? Los distintos dispositivos que puedo egresar me van a abrir un mundo de posibilidades. Esto es un cambio de paradigma a la hora de resolver problemas también. ¿Los resuelvo de manera lineal o los resuelvo de manera sistémica? Yo creo que para acelerar capacidades y hacer que las cosas pasen distinto en gobierno hay que ir por un enfoque sistémico. Pero muchas veces la política te lleva a un enfoque clásico. ¿Cómo aprendemos y cómo podemos hacer para también cambiar la manera de aprender? Y bueno, en el escenario 1.1, donde yo te enseño de manera directa, un poco como lo que estoy haciendo ahora, ¿no? De alguna manera, docente explica, ¿no? De alguna manera, el aprendiz está en forma receptiva. Ustedes ahora me están escuchando, no están interactuando, ¿sí? Un poco la lógica de esto es que, para de alguna manera acelerar procesos de innovación en el gobierno y cambiar la manera en la que aprendemos, tenemos que ir a un enfoque en donde el educador es más un coach generativo, en donde el aprendiz es parte del proceso, ¿sí? Construye, genera preguntas, ¿sí? Hackea, ¿no? Challengea al docente, ¿sí?
y en donde de alguna manera con eso podemos generar como una organización que respira incluso distinto. Cuando vemos esto, igual si pensamos en el mundo de la educación, todavía estamos como por acá, ¿no? Como, digo, nos falta todavía un montón ahí. Entonces, cuando me convocan para armar una academia de gobierno, dije, bueno, vamos a tener 3 grandes ejes. Desarrollar capacidades para transformar el Estado, construir comunidades para multiplicar el impacto, construir conocimiento para consolidar todo lo que hicimos. Muchas veces las organizaciones se quedan acá. Te entreno. Pero si vos entrenás y no los cruzas con otros, si vos todo esto de alguna manera no lo sistematizás, tu acción termina cuando termina el entrenamiento, ¿no? Entonces vos necesitas que esto permee un poco más, incluso cuando vos te vayas de la gestión, ¿no? O en mi caso, que era directora. Entonces planteamos algunas ideas fuerza para este proyecto, esta academia de gobierno, pasar del decrecimiento exponencial a un crecimiento robusto. Entendíamos que no podíamos ir a los 4 millones de empleados públicos, pero sí necesitábamos ir a menos con más profundidad. Penetrar agendas de competencia, volver a los sindicatos nuestros mejores aliados y crear carreras o itinerarios formativos que permitan la movilidad interna dentro del gobierno. Entrenamientos basados en proyectos, aprender haciendo que genere incidencia directa en la ciudadanía. Estrategia apuntada a una visión coyuntural del país. Ya no entreno, ¿no? Como a todos y todas, sino que pongo foco a donde va la visión de gobierno, ¿sí? Academia de diseño como una aceleradora de transformación de habilidades. Entonces, hicimos muchas cosas, y no me voy a detener porque hicimos muchos dispositivos con provincias, hicimos comunidades, había una comunidad de inteligencia artificial, una comunidad digital, una comunidad de datos, una comunidad de UX. Digo, hicimos muchísimas cosas, muchas, ¿sí? Hay una comunidad de UX también. Salíamos a prototipar a la calle en distintos dispositivos. Digo, fueron 3 años de pura danza, ¿no? Porque acá no hubo respiro. Pero sí quiero ir cerrando para contarles un caso, digamos, de transformación que a mí me impactó mucho, porque cuando uno habla de transferir capacidades a través de proyectos, siempre había una tensión en la oficina, porque había una oficina de proyectos y había una oficina de aprendizaje. Y yo era la que siempre decía, en realidad, no es proyectos o capacidades, es capacidades a través de proyectos, son proyectos a través de capacidades. Si yo te entreno sin tener en cuenta tus proyectos, tus dolores organizacionales, es posible que vos no me creas y no termine impactando en tu trabajo. Pero si yo opero como una consultora, voy y te resuelvo el problema y no dejo capacidad instalada, es probable que vos después me tengas que venir a buscar una y otra vez. Entonces siempre había una tensión, ¿sí? Y hoy en retrospectiva lo puedo contar, entre proyectos o capacidades, ¿no? Y yo siempre decía, son las dos cosas siempre juntas. Y este es un caso de un dispositivo que teníamos que se llamaba Ecosistemas de Ciudades Innovadoras. Me tocó acompañar a 60 ciudades de la Argentina. Esta es una ciudad que se llama Palpalá, que queda bien en el norte. Jujuy se dice que es la provincia de la bota, porque tiene una forma de bota. Y Palpalá es una ciudad de 20.000 habitantes. Para darles contexto, esta ciudad era una ciudad súper próspera, le iba muy bien, tenían unas fábricas no eran mineras, sino que hacían tratamiento ¿cómo es? Sí, como de metales, de hierros, de fierros. Bueno, la cuestión es que le iba muy bien con esta fábrica enorme que le daba trabajo casi a todo el pueblo, repito, 20.000 habitantes. Y en los 90 Argentina sufrió digamos, una privatización masiva de empresas. Esta era una empresa pública. Y en la privatización, unos años después, esa empresa cerró. Lo que pasó es que muchos hombres se fueron de esta ciudad, lo que pasó es que de alguna manera se rompió las fuentes de trabajo, estoy hablando de los 90, y la ciudad no pudo crecer mucho más. Cuando yo abro la inscripción a desafíos, se inscribe, digamos, la coordinadora de modernización del municipio, y cuando yo les pido que se inscriban, siempre les pido un problema, ¿no? Inscríbanse con un problema y lo interesante es que siempre el problema es la solución. Siempre redactamos los problemas públicos con la solución adentro, ¿no? Con lo cual eso también es un emergente. Básicamente el problema que ellos traían es que había una baja tasa de recaudación fiscal,
nadie pagaba los impuestos, tenían una recaudación muy baja, no les quiero dar números para no marearlos porque lo tengo en peso argentino, entonces, pero era baja. Cuando digo baja era casi nula, a ese nivel, ¿no? Entonces, claro, no les alcanzaba ni siquiera para pagar la luz del municipio. No tenían para pagar la luz, el internet. Así estaba el municipio. Y ellos traen una idea y dicen, queremos armar una app para que la gente pague los impuestos. Claro, o sea, siempre parece que la tecnología resuelve todos los problemas y a veces la innovación está en las cosas simples. Lo que hicimos con el equipo fue salir a la calle, hablar con la gente. Fíjense el nivel de, digamos, de precariedad en el buen sentido, lo digo. No había dinero ni siquiera para imprimir unos carteles. Esto era cartulina y pegarlo en los postes de la ciudad. Entonces, lo que nosotros queríamos hacer, hicimos todo un proceso etnográfico, charlar con los vecinos, entender dónde está el punto de dolor, ¿no? Pagás porque no querés, no pagás porque no podés, no pagás porque no sabés hacia dónde van los impuestos, y hubo muchos insights interesantes. En este proceso, porque a veces uno cuenta estas cosas y dice, bueno, pues esto lleva mucho tiempo, lo hicimos en 3 meses, ¿sí? Lo que pasó aquí es que primero había gran desconfianza de los vecinos hacia dónde va la plata del municipio, entonces prefiero no pagar. Pero lo segundo, que para mí era como el punto clave de dolor, era que en esta ciudad había un solo banco. Y ir a pagar los impuestos implicaba perder un día de trabajo, ¿sí? O que te descuenten incluso el presentismo, ¿no? Que es el premio que te dan cuando vos cumplís bien con tu horario laboral. Entonces había un solo banco, generalmente había filas eternas en ese banco, toda la gente dice, no, voy a perder un día y demás. Entonces, lo que levantamos era esto, no es que la gente no pagaba porque no quería, sino que el punto de dolor es, acá no hay banco. Cuando yo cuento esto en las universidades, mis alumnos me dicen, bueno, pero ¿por qué hoy podés pagar con el celular? Pará. Acá teníamos una población que no era nativa digital, que está acostumbrada a ir a pagar con la boleta en la mano, ¿sí? Y eso también es entender el contexto. Entonces, ¿qué hicimos? Nuestra innovación mágica fue poner en las escuelas y en las sociedades de fomento, en los clubes, ¿sí? Poner en distintos espacios una mesita con una caja para que la gente vaya a pagar ahí. Y se le contaba al vecino qué se iba a hacer con esa plata. Fíjense la precariedad, digamos, de la solución pública. Ustedes van a decir, pero ¿es una caja, una compu? Bueno, un año después de todo este proceso de trabajo, la ciudad de Palpalá pudo empezar a construir obra pública con financiamiento propio. ¿Por qué les cuento esto? Porque ese municipio es muy probable que después, sin mí, pueda seguir haciendo innovación pública. Yo les enseñé metodología de diseño, metodología de investigación, con un dolor real. Y ellos vieron que a través de esas herramientas y metodologías de trabajo, de verdad podían cambiar, hacer cambios significativos en su ciudad. Acá les traje un ejemplo de ciudad, me tocó trabajar con proyectos de nación muy grandes también, acompañé 60 políticas públicas de ciudad y 100 políticas públicas nacionales. A lo que voy es, ¿podemos transferir capacidades a través de problemas? Sí, y es la forma, ¿sí? Es la forma, de nuevo, porque de alguna manera yo estoy dejando capacidad instalada, no estoy haciendo estos equipos ROI dependiente, ¿sí? Yo me fui de gobierno y este equipo sigue trabajando con este mindset y de alguna manera pudimos hacer un cambio profundo. Entonces, yo les voy a dejar a Aura 3 toolkits, hay más, creo que son 10 más o menos, pero los que sé que les van a servir son estos 3 libritos, uno que se llama Acelerando la Innovación en Gobiernos Locales, y acá lo que hice fue contar los casos de éxito, está el de Palpalá, por supuesto, de ciudades que a través de metodología de diseño pudieron hacer un cambio público significativo, aprender nuevas habilidades y aplicarlo a dolores reales, ¿sí? ¿Por qué hice esto? Porque hoy estos materiales están publicados en el Observatorio de Innovación Pública de la OCDE, el OPSI. Para mí hacer esto era una manera de hacer que estas experiencias trasciendan mi gestión, ¿no? ¿Cómo hacer que esto permee incluso cuando yo ya no esté? De hecho, me fui en agosto del 2019 de gobierno. Herramientas para una gestión ágil, y acá van a encontrar herramientas de alguna manera para usar teoría de cambio y pensamiento evaluativo en el diseño de política pública, y después hay un toolkit de cómo podemos definir un desafío público. Esto es interesante porque siempre que hablamos de desafíos públicos, hablamos de
ponemos como la solución en la definición del desafío, ¿no? Entonces, aprendizajes de todo esto, la academia fue un proyecto muy grande, llegamos a 60.000 empleados públicos, yo sé que el número parece despampanante, yo siempre fui muy crítica con eso, porque si yo tenía 4 millones de empleados públicos, 60.000 era la nada, o sea, ni era el 10%, pero porque yo siempre tenía que tratar de mirar como ese árbol más grande, ¿no? A veces parece que nos quedamos contentos con los números y ya. Sí decirles que creo que lo más transformador fue transferir capacidades a través del uso de problemas reales, ¿sí? Porque realmente vi un montón de cambios significativos en políticas públicas que siguen hasta el día de hoy. Entonces, aprendizajes, cuando vos quieras acelerar capacidades, necesitas un buen sponsor para acelerar el proceso y también sponsors que puedan serte de sostén cuando el barco esté tambaleando, ¿no? Necesitas esa contención. Transferir capacidades sobre dolores reales, que ya lo repetí. Siempre tratar de ir con el otro y no para el otro, ¿no? Incluso aplicado a un equipo, ¿no? Generar un vínculo de socios más de un vínculo proveedor-cliente. Trabajar sobre la agilidad, el pensamiento de diseño, tienen mucho que aportar a organizaciones públicas. Saber que la cultura va a crujir y es parte del proceso y hay que bancarla, ¿no? Como saber que hacer todo esto no es gratis, ¿sí? Va a haber gente que se va a quejar, va a haber gente que no le va a gustar y vas a poner en evidencia muchas cosas de gobierno y eso hay que sostenerlo. Sostener el cambio es clave y hay que hacerse visible, que es algo que yo no hice, ¿no? Mis 3 años de gobierno fueron atrás de una computadora, trabajando sin parar, viajando a cualquier parte de la Argentina a cualquier hora. Yo escribí un artículo que también se los puedo compartir sobre todo lo que yo no hice en gobierno, que tiene que ver con esto. Yo dejé de dar charlas, dejé de tuitear, dejé de escribir en LinkedIn, porque estaba tapada de trabajo, estaba con un equipo muy chiquito, y para mí yo era más de la lógica de mejor que decir, hacer, ¿no? Esa era mi lógica. El tema es que vos necesitas decir, porque necesitas que otros se enteren de tu trabajo. Y que otros se enteren de tu trabajo te va a fortalecer, va a inspirar a otros de alguna manera y quizás se te abren oportunidades para seguir creciendo en lo que vos estás haciendo. Entonces, hay un espacio que a mí me gusta que es el Nerd Alert, así que les dejo libros si quieren seguir aprendiendo sobre cómo hackear organizaciones a través del aprendizaje. Estos son libros que a mí me gustan mucho. Switch, se los súper recomiendo porque son casos de política pública aplicados, resueltos, con mirada apreciativa, ¿no? Yo siempre digo, la mirada apreciativa es como el enemigo oculto del design thinking. Mientras el design thinking busca problemas, la mirada apreciativa recupera lo bueno. Muchas veces queremos resolver problemas públicos, digamos, buscando problemas, y muchas veces tenemos que buscar cosas que ya funcionan y escalarlas, ¿no? Entonces, Switch es un buen ejemplo de un libro, digamos, que tiene ejemplos extremos, ¿no? Extremos de política pública de desnutrición infantil, cómo los resolvieron sin usar design thinking. Y acá les dejo algunos más, estos más vinculados a pensamiento sistémico, a aprendizaje. Soy muy fan de Cristóbal Cobo y John Moravec, que escriben en español, así que son gratuitos. Estos 3 los pueden bajar por internet en PDF. Bueno, este está en inglés. Pero es interesante porque habla sobre cómo de verdad podemos hackear el aprendizaje, ¿no? Si bien se enfocan más por ahí en educación formal, hay muchas cosas de ahí que nos pueden servir, sobre todo con las nuevas maneras de aprender, donde esto de hacer un curso, donde esto que te hable el docente todo el tiempo se empieza a romper y empiezan a haber otros dispositivos como microlearnings, microaprendizaje, lo que se llama aprendizaje por movilidad. Hoy puedes aprender a través de un podcast. Empiezan a aparecer nuevos dispositivos de aprendizaje que podemos usar para, de alguna manera, hackear las organizaciones. Entonces, dicho eso, no sé cómo vengo de tiempo, pues le metí, no sé si me pasé. Tienen mis datos ahí. Tienen mis datos, me pueden escribir, me pueden seguir. Generalmente escribo mucho sobre el futuro del trabajo, el aprendizaje, y en la política le escribo sobre aprendizaje y gobierno. Así que yo encantada, siempre también soy una amante del feedback, así que encantada también de que me cuenten nada, sus experiencias, sus historias, y también
¿Cómo la vieron? ¿Cómo les fue con esta charla? Voy a dejar de compartir pantalla si los puedo ver. Súper. Dale. Entonces, Roy, si te parece, antes de que pasemos a las preguntas, porque ya son las 9 y hay personas que tienen clase inmediatamente, les agradezco si pueden prender sus cámaras y darles esta retroalimentación a Roy, quienes hemos trabajado en innovación y en lograr generar este cambio de mindset. Sabemos lo importante que es poder justamente recibir este tipo de mensajes en tiempo real. Entonces, Roy, pues ahí creo que ya varios están poniendo sus cámaras. Yo en lo personal creo que ya per se hablar de esto en la academia, en una clase que habla de diseñar políticas públicas, desafía el statu quo, y es lo que con Lorena desde un comienzo, cuando nos invitaron a dar esta clase y cuando nos empezamos a cranear cómo hacerlo, era un propósito. Entonces, mil gracias por reforzar eso. Como puedes ver, la gente quedó impresionada, creo que porque pues efectivamente esto como que ilumina, ¿no? Abre la mente, encantada, eh, motivada a aprender sobre innovación, chévere, feliz con la oportunidad de cambiar detalles que pueden impactar. Creo que es un buen mensaje, y ahorita justamente la presentación de los estudiantes buscaba eso, mostrar que hace la innovación se cree como no, la aplicación móvil, retado, que me parece chévere, retado intelectualmente, otra retada, motivada, bueno, creo que, creo que, creo que fue un muy buen feedback, y espero que sobre todo esto siembre, ¿no? Una semilla de curiosidad, como decía Roy, que lean más sobre esto, que vean videos, TED Talks, podcasts, escuchen mucha gente hablando de esto en un sector que usualmente, como lo decía Roy, en Argentina, en Colombia o en cualquier país, es muy flexible, ¿no? Y a veces dificulta poder generar estas capacidades o generar estos ambientes. Entonces, bueno, pasemos, si te parece, Roy, a las preguntas. Creo que varios Pauli, las pusieron qué en el pena. chat, entonces, ¿Tomaste la dale. foto? Qué pena. ¿Tomaste la foto? ¿Todo tú? No, tampoco. Es que apagaron muy rápido los feedbacks y no alcancé. Qué Bueno, pena, pensé que las chicos. has tomado. No alcancé porque pues quería esperar como para dar la indicación y todos empezaron a apagar el No feedback. pasa nada. Otra vez, porfa. Con eso, Roy vuelve y los lee y se emociona. Bueno, 1, 2, 3. Súper. Listo, súper, gracias. Entonces, Lore, si quieres pasemos a las preguntas. Sí, ya tenemos unas en el chat. Eh, yo, Roy, la verdad es muy emocionante escucharte hablar de estas cosas. Creo que, no sé, cuando uno aborda y empieza a hablar de habilidades, y no solo pues la habilidad de ser economista, ser relacionista público, sino como ir más allá y ver cómo todas estas habilidades blandas y cómo va generando el cambio de percepción y el cambio de paradigma en esas cosas, pues uno entiende cómo empezar a abordar los retos públicos desde esta perspectiva, y es muy, muy interesante. Aquí en el chat dejaron 2 preguntas, entonces voy a leerlas. Y chicos, anímense, acuérdense que levantan la mano y de una pues le hacen la pregunta directamente a Roy. Entonces, Catalina nos pregunta, ¿consideras que la educación debe enfocarse más al desarrollo de habilidades blandas para que permitan una mayor versatilidad de las personas? Bien. Es muy discutido sobre si hay que aprender estas habilidades en el colegio, está en discusión. Me pasó, sí les voy a contar un ejemplo, porque no tengo la respuesta, pero sí contarles un ejemplo, que en este proyecto grande que estoy haciendo para Chile, siempre hay una tensión entre los expertos en UX y los que manejan los algoritmos, y yo soy una gran quejosa de que tienen que incluir en los equipos de desarrollo a perfiles sociales, sobre todo si estamos trabajando en política pública. Y básicamente, digamos, se los cuento rápido, se está creando un algoritmo que te va a permitir identificar tu gaps de habilidades, ¿no? Y el algoritmo te va a decir qué habilidades te faltan. Entonces, cuando yo llego al proyecto, lo primero que digo es, estamos evaluando solo habilidades técnicas. No estamos mirando habilidades de empleabilidad. Claro, casi que les rompo el algoritmo en 70 pedazos. Me odiaron, por supuesto, pero cuando fuimos al BID y dijimos, necesitamos mirar habilidades de empleabilidad, ellos dijeron claramente, ¿sí? Entonces empezamos a mirar modelos de país,
cómo mira la empleabilidad Chile, cómo mide la empleabilidad Nueva Zelanda, cómo mide la empleabilidad, qué están haciendo en materia de empleabilidad, porque mirar lo que están haciendo otros países es también entender la prioridad que se le da a estas habilidades blandas, ¿sí? Para mi sorpresa, terminamos tomando el modelo de Nueva Zelanda, Australia y Singapur, ¿sí? Que son modelos en donde ellos incluyen estas soft skills en el jardín de infantes, ¿sí? Entonces, es discutible si estas habilidades vos las aprendés en tu casa con los valores de tu familia, o si las aprendes en la escuela, o si las aprendes en el trabajo. Yo creo que, bueno, una cosa es hablar de skills, otra cosa es hablar de también aptitudes, como es discutible dónde se aprende. Sí creo que muchas de estas habilidades, llevándolo a mi experiencia de trabajar en gobierno, se pueden aprender trabajando sobre proyectos. Es difícil que yo te enseñe a ser creativo dando tu curso de creatividad donde te diga el cerebro tiene tantas partes y no, te vas de ahí con información. Si quiero trabajar estas habilidades necesito que vos te las lleves en el cuerpo. Entonces, para mí son claves, sí, deben enseñarse, sí, claramente. Yo no estudio y no trabajo sobre educación formal, pero claramente es algo que en algún momento va a tener que empezar a permear esas agendas, ¿no? Pero bueno, es interesante, porque esto de que les cuento del proyecto con el BID fue hace unas semanas, ¿no? Como de levantar la alerta, me querían matar mis compañeros, pero bueno, por suerte hoy va a haber, en ese algoritmo va a haber un módulo en donde va a preguntarte si vos, cuando hablamos de empleabilidad, la empleabilidad son habilidades que a vos te permiten encontrar trabajo, desarrollarte en el trabajo, ¿sí? Digamos, o moverte en el trabajo. Todo ese grupo de habilidades son soft skills. Trabajo en equipo, comunicación, pensamiento complejo, etc., ¿no? Entonces, por eso hablo de habilidades de empleabilidad. Cuando hablamos de soft skills, son habilidades de empleabilidad. ¿Son importantes? Y sí, fíjense que si bien las carreras del futuro son tecnológicas, las habilidades del futuro son habilidades humanas a prueba de robots. Entonces sí, claramente son muy claves. Pero bueno, el desafío es cómo se enseñan, ¿no? De acuerdo. Me hiciste acordar, retomando un poco tu charla, el tema del Excel, que hace poco hice como pregunté por internet, como qué consejos le darían a las personas que están buscando el primer empleo. Y una de las recomendaciones que aún dan ni siquiera es como el desarrollo de estas habilidades, sino aprende a usar Excel. Entonces apenas lo dijiste, me dio mucha risa porque es como ir entendiendo esa dinámica del cambio mecánico a nuevas cosas y me pareció como... Sí, y otra cosa, la obsolescencia de las habilidades, ¿no? Sobre todo las habilidades digitales tienen una obsolescencia así. Mira, yo para hacer este proyecto del algoritmo estoy mirando un marco europeo que se llama ESCO, que es un marco europeo que de alguna manera, digamos, esquematiza millones de habilidades, pero millones, ¿no? Para mi sorpresa, este marco europeo, que es súper reconocido, no habla de empleabilidad. Ese fue como el gran emergente. Ni siquiera la nombra, ¿no? Tiene aptitudes que parecerían ser, tiene una clasificación de aptitudes que pude inferir que sería eso, pero no. Y lo interesante es que este marco europeo es como si fuese un censo, se actualiza cada, si no me equivoco, 10 años. Pero una habilidad digital queda obsoleta en 2. Entonces eso fue otro emergente, ¿no? ¿Están los marcos internacionales preparados para la obsolescencia de habilidades? ¿No? ¿Está la educación tradicional preparada para la obsolescencia de habilidades cuando actualizar un plan formativo te puede tardar más años de lo que ya la habilidad ya está vieja? Lanzaste un plan, acá digamos en Argentina es CONEAU como el ente nacional que regula los planes de las universidades y qué sé yo, desde que lo lanzaste hasta que te lo aprobaron ya hay habilidades obsoletas, ¿no? Total. Y hay un caso interesante, una carrera que se lanzó en noviembre del año pasado entre la empresa Globant y Mercado Libre. Básicamente tienen gaps de habilidades enormes, no consiguen gente, y dijeron vamos a crearnos nuestra propia carrera corta de 2 años. Y quisieron como certificarla con el Ministerio de Educación y fue imposible. Fue imposible porque pasa esto, las habilidades digitales quedan obsoletas en periodos de tiempo cada vez más cortos. Y eso es otro emergente. Claro. Bueno, siguiendo con las preguntas que dejaron en el chat, entonces Roberto pregunta, ¿cómo implementar el aprendizaje en las organizaciones donde existen sesgos políticos o ideológicos que entorpecen las iniciativas de cambio? Bien, yo creo que depende de cómo llegues, depende de cómo bajes la iniciativa. Mirá,
yo cuando asumí, digo, y me considero bastante partidaria, pero para los ojos de los servidores públicos yo era, como la del gobierno, ¿no? La del partido X, aunque no milito, no va por ahí mi vocación va por otro lado, va por transformar lo público independientemente del color, pero sí yo tenía que entender que del otro lado tenía una persona que estaba mirando de qué color yo supuestamente era, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue, en proceso de diseño de iniciativas, incluir a los servidores públicos. Así sea, el diseño de un póster, o sea, porque el empleado público, por lo menos acá, es muy analógico, no sé ahora con la pandemia, pero acá es muy analógico y se maneja todo en la cartelera del empleado, ¿no? Todavía se maneja con ese, y aparte quién pone el cartel más grande, el sindicato, el gobierno, bueno, es todo un tema. Entonces yo para diseñar esas piezas me junté con ellos, se las mostré, les pregunté, ¿la entienden? ¿Les gusta? ¿Les gustaría que haya un ciclo de charlas? ¿Les gustaría algo de esto? Entonces fui validando. Hubo gente que venía y criticaba, sí, hubo gente que venía y se sentaba en el fondo a decirnos barbaridades. Sí, había, ¿no? Pero en el fondo yo creo que se fue como limpiando todo eso y como en algún momento nosotros tuvimos que empezar a cerrar la canilla de las convocatorias, porque abríamos una convocatoria hoy y a la media hora ya no había lugar, o sea, teníamos siempre saturación, digamos, de inscripciones. Empezamos a de alguna manera armar un sistema de inscripción a donde si vos quedabas era porque de alguna manera era importante para nosotros que estés ahí, entonces vos tenías que poner por qué era importante participar en esa capacitación. Se empezó a generar como esa sensación de esto no es para todos, ¿no? Esto de alguna manera, pero, a ver, no quiero que me malinterpreten, sino como queríamos que de alguna manera, como esto era gratuito y también teníamos mucha gente que a veces se anotaba y no venía, queríamos que si vos quedabas seleccionado sientas esa motivación de, bueno, por algo yo quedé, ¿no? Y eso nos funcionó muy bien porque la gente no faltaba, o sea, se súper comprometía y de alguna manera pedíamos eso, ¿no? A ver, por ejemplo, habíamos armado en su momento los arquetipos de alumnos y habíamos encontrado que estaba el perfil de alumnos que venía siempre, o sea, le dabas un curso de agilidad, venía, pero le dabas cocina y venía, le dabas pesca, o sea, entonces ese tipo de alumno teníamos que regularlo porque básicamente muchas veces venían para juntar puntos, porque nuestras capacitaciones otorgaban puntaje que le permitían concursar por aumentos de sueldo. Entonces había gente que venía a cualquier cosa y venía a dormir, literal. Entonces, hacer este esquema de hacer más competitiva la inscripción hacía que la gente se esmere para que quede seleccionada. Entonces le hacíamos preguntas, ¿no? ¿Por qué querés venir? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué vas a hacer con estas habilidades que vas a aprender? Y eso fue de alguna manera enfocando mucho más. Obviamente, yo creo que la clave de hacer que estos procesos funcionen es, como ya lo dije, romper la relación proveedor-cliente. Yo te doy esta capacitación porque creo que es lo mejor para vos. Si no es empezar a cambiar un poco el esquema de ponernos más a la par, ¿no? Más igual. Que te vean que en realidad vos estás haciendo esto porque querés una mejora. Incluirlos en el proceso. Y buscar los early adopters, ¿no? Eso creo que fue un gran hito. Buscar esos agentes de cambio, los que venían, los que te dejaban buenos comentarios, eran los que después venían a traer a otros, ¿no? Y también pedíamos que nos recomienden. Entonces yo creo que identificar esos destellos, ¿no? de empleados públicos que de verdad quieren cambiar y quieren hacer cosas, y para mi sorpresa había gente muy grande que estaba hace 40 años en el Estado y con unas ganas, entonces esos eran los que después traían a sus otros colegas. Creo que eso puede ser una buena iniciativa, ¿no? Como identificar agentes de cambio y darles lugar. Súper. Bueno, Isabela pregunta, ¿cuáles son tus recomendaciones para identificar los puntos claves de dolor en procesos de creación de políticas teniendo en cuenta el contexto latinoamericano? Bien, eso es un curso. Eso les voy a dejar el toolkit. Primero, yo creo que base cero es, uno parte siempre de una hipótesis. ¿Sí? Contexto latinoamericano es muy grande, pero si vos trabajás en una ciudad, en un país, vos tenés hipótesis. Decís, yo creo que tengo que trabajar en esto. Después tenés que ir a validar esa hipótesis. ¿Cómo? Hablando con la gente.
Y hay distintas maneras de hablar con la gente. Puedes hacer un proceso más etnográfico, es decir, hacer entrevistas más observatorias, podés hacer encuestas, podés hacer, digamos, podés recopilar información, hacer escucha digital y lectura digital, entender en las redes sociales de qué está hablando la gente. Hay muchas maneras, y eso es una clase de verdad, ¿no? Pero con esa información vos podés validar si tu hipótesis es correcta. Me ha pasado de trabajar, bueno, el caso que les conté de Palpalá, ¿no? La gente no quiere pagar, ese era el problema. Y en realidad, cuando salimos al territorio nos dimos cuenta que el problema era el otro. Es no voy a pagar porque pierdo un día, y no puedo perder un día, ¿no? Entonces, ojo, con este caso que les cuento de los impuestos, porque acá la mayor cantidad de problemas públicos que hay tienen que ver con recaudación fiscal, modernización del Estado y seguridad. Ese es como el top 3, siempre fue ese. Con las ciudades por lo menos, validar, ¿no? No tirarnos a la solución antes de validar el punto de dolor real. Y muchas veces pasa que uno tiene, digamos, una hipótesis muy arraigada, ¿no? Y a veces pasa que es difícil sacar a los equipos de esa hipótesis, ¿no? La gente necesita de esto. Hubo un caso en una ciudad que había muchos accidentes de tránsito en moto por jóvenes que iban al colegio en moto, ¿no? Muchos accidentes de tránsito, no se usaba casco para cubrir la cabeza, entonces el intendente, el político de esa ciudad, dijo, no tuvo mejor idea, y de verdad me consta que fue de buena intención, pero le salió mal, no tuvo mejor idea de decir, vamos a comprar colectivos, los vamos a pintar así todos con grafitis, así bien cancheros, para que los jóvenes vayan a la escuela en el colectivo. ¿Quién usó el colectivo? ¿El bus? Nadie, ¿no? Entonces, o sea, si vos identificás el punto de dolores, hay accidentes, tenés que escuchar a esos jóvenes y a ver por qué carazos no usan casco, qué les pasa, y tratar de trabajar sobre ese punto de dolor. No se resuelve. Muchas veces el remedio es peor que la enfermedad, y esto pasa con un colectivo, que es un presupuesto más o menos, y pasa con cosas enormes, ¿no? Enormes. Presupuestos enormes. Con lo cual es cómo identificar, escuchando. Salir del ego que tenemos los humanos de querer resolver problemas desde nuestra posición sin tener en cuenta la mirada del otro. En el toolkit de desafíos públicos hay herramientas concretas para definir problemas públicos. Ok, súper, súper, súper. Lorena dice, ¿cómo lograr este cambio del paradigma en funcionarios de alto nivel cuando no quieren hacer parte integral del proceso o cuando sus intereses políticos son diferentes? Yo creo que, vuelvo, para mí fue, el gran cambio fue trabajar sobre problemas, en realidad, porque vos, de alguna manera, podés estar o no de acuerdo con el tema más político, etcétera, pero en realidad vos estás viniendo a este espacio de aprendizaje porque te sirve a vos, no me sirve tanto a mí. O sea, a vos te sirve venir a aprender porque encima te vas a llevar una política pública un poco más ordenada, ¿no? Y estás viniendo porque es un problema que solo no podés resolver. Entonces, yo creo que también ahí en servidores públicos de alto rango sirvió mucho esto de la multiplicación, ¿no? de hacer que funcionarios públicos convoquen a otros funcionarios públicos. Yo tenía mucha resistencia y tenía mucho miedo de que no venga nadie, pero por suerte, a ver, en la primera edición tuvimos 17 funcionarios, de hecho hasta hubo un ministro sentado aprendiendo, o sea, había mucho interés. Sí, también contarles que al principio, vuelvo, en primera edición de este programa se llamaba DAP, Diseño Ágil de Políticas Públicas, en 6 clases te llevabas un policy memo. Entonces le vendíamos que en poco tiempo podés tener una solución más o menos ordenada. En la primera edición tuvimos 17 equipos, en la segunda tuvimos 12, en la tercera tuvimos 10, y después dijimos, bueno, se nos está yendo un poco de las manos el darle nosotros como más tiempo de consultoría y de escucha a los equipos. Y ahí preferimos hacer sesiones de 5 equipos, de 4 a 5 equipos, no más. Y eso también estuvo bueno porque de alguna manera reforzaba esto de la competencia en la inscripción, ¿no? Como que sea, digamos, que vos quedes seleccionado es que te dé valor participar en este club, de alguna manera, de hacedores públicos. Y continuarlo, ¿no? Para mí los entrenamientos no terminan cuando se termina el curso, sino hay que crear comunidades, que era esto que les decía. ¿Y cómo creas comunidades? Y bueno, los invitas a una charla, armás un desayuno. Digo, tenés que seguir, porque lo que a esos equipos les sirve es estar en relación con otros equipos que quizás son los que condicionan la salida de una política pública que ellos tienen.
me pasó en una edición de este programa tener 12 equipos del Ministerio de la Producción. Y para mi sorpresa, esos 12 equipos no se conocían entre ellos. Y todos eran subsecretarios, secretarios, no se conocían. Y muy gracioso, había un proyecto que dependía de otro equipo que estaba ahí para que salga, ¿no? Entonces, me parece que lo mejor que nos puede pasar de alguna manera es mostrarles que participar en realidad es la mejor decisión que pueden tomar. Y se van sumando, se sumaron de a poquito y demás, pero a nosotros nos sirvió mucho en su momento para la primera edición que la convocatoria la haga el ministro. Entonces eso de alguna manera también ayudó a tener apoyo de alto nivel para la convocatoria. Súper. Sí, realmente a veces como que este tipo no sé, como de skills y de destellos que tú decías ayudan pues como a empezar a generar las capacidades en los diferentes niveles y no que solo se quede concentrado en la subsecretaría de innovación, porque pues realmente no queda mucho. No, porque además tu equipo no va a crecer, es decir, yo eso es lo que tenía muy claro, o sea, mi equipo puede crecer en 10 personas, en 20, pero para yo llegar a todo el gobierno no vamos a hacer 1000. Entonces, lo que mejor que me puede pasar es entrenar a otros que van a multiplicar esos saberes, ¿no? Sí, total, total. Y lo otro que tú decías, que luego, pues que si algo cambia en el gobierno, que es realmente uno de los retos que se enfrentan con todo este tipo de dinámicas, es que, pues si luego tú te vas, la capacidad queda y el que queda, pues sigue como con este espíritu de seguir y entrenando a los nuevos y como que se siga, que trascienda sin importar el cambio político que haya. Exacto. Eh, Lina nos hace una última pregunta, no sé si alguien más tenga preguntas, pero es como la última pregunta que veo y es, ¿cuáles mecanismos se emplean para motivar al cambio en organizaciones supremamente burocráticas y estáticas? ¡Qué pregunta! Es muy amplio. Mucho de lo que vimos, yo creo que la transformación del Estado se hace a través del desarrollo de capacidades. Yo estoy convencida de eso. No solo trabajando sobre problemas, sino generando dispositivos que ayuden a construir comunidad. Yo digo que trabajando sobre problemas permite esto que les contaba, ¿no? El caso este del equipo de producción, por ejemplo, había un silo enorme. Fíjense que había 10 equipos que no se conocían, y tampoco era tan grande ese ministerio, tenía 1000 empleados, es decir, sí, yo tenía en ese curso, pónganle 100 personas, ¿no? O sea, el 10%, y eran cargos directivos y no se conocían entre sí. Con lo cual, esa puede ser una emergente. Y después generando dispositivos para construir comunidad. El tema de los hilos es complejo, ¿no? Es complejo. Yo trabajaba en el equipo de innovación, éramos 50 y había muchísimos hilos. A mí me costaba más trabajar con el equipo de innovación que con otras dependencias. Y éramos el equipo de innovación. Romper silos tiene que ver también con egos profesionales, con miedos profesionales, y eso hace que se vayan armando, ¿no? Cada uno con su cajita, y eso no le sirve a largo plazo, digamos, a nadie. Pero creo que tiene que ver con un cambio personal primero, ¿no? Como si uno, o sea, los hilos no los rompes y la cultura no la cambias de la noche a la mañana. Tiene que empezar uno. Y uno puede empezar solo, ¿no? Mi caso fue, digamos, yo no podía hacer ese trabajo si no articulaba con otros, y eso lo tenía súper claro. Y eso después ayudó mucho a que cuando yo me fui de gobierno, digamos, todas esas áreas todavía siguen en contacto conmigo, ¿no? Como, y se acuerdan, y me referencian y demás. Pero bueno, la cultura de la colaboración, que es como la base para romper los hilos y romper la burocracia, es complejo. Pasa, digamos, también en las organizaciones tradicionales, esto no es solo jurisdicción del gobierno. Pero bueno, si uno quiere cambiar la cultura, tiene que hacer un proceso. Pasa que en el gobierno la escala es enorme, ¿no? Pero bueno, no es imposible. No es imposible. Así sea armar una célula ágil con tu equipo de 4 personas, ya es un montón. Total.
Bueno, Roy, muchas gracias. En verdad fue un espacio súper inspirador. A mí me dejas como con mil ideas y pensando en muchas cosas y en muchos proyectos y bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, ustedes, ¿se quedan en Roy, clase o ya se van? sí, hay unos que ya tienen, pues ya algunos se fueron. Roy, Ah, ¿sabes qué ok. quería decir también? Que tú decías mucho, pues, o sea, y lo hablamos en la clase del lunes, y es que efectivamente hablar de diseño centrado en personas es súper fácil, ¿no? Y es como lo más banal y lo más obvio de la vida, pero además también en esto que tú cuentas, y lo pongo acá porque pues muchos de los que nos están escuchando y de los que se conectaron van a ser servidores públicos o son Claro. servidores públicos, es cómo lograr entender también que ese servidor público es un usuario de esto, ¿no? No es únicamente pensar en ese diseño centrado en personas de cara a ciudadanía, sino que nosotros como servidores públicos también somos un público objetivo para que esto se dé. Y ese era tu público objetivo, ¿no? Formarlos a Claro. ellos, ponerlos a ellos en el centro. La experiencia que yo tenía en Colombia es que eso ocurre muy poco. Incluso muchas veces tenemos unidades de innovación hablando de innovación y las personas menos formadas en eso son las personas de la misma entidad en donde está ese laboratorio. Se vuelve paradójico, ¿no? Siempre estamos pensando muy en proyectos hacia afuera y creo que algo que tú dices y que aquí quiero dejarlo como una gran lección también de lo que yo he visto en este país es que los embajadores también tienen que pensar en casa. O sea, no olvidarse que la entidad misma en la que uno está es cliente potencial de todo este discurso, de todas estas aproximaciones y de todas estas metodologías. Eh, y Roy, de verdad decirte que creo que fue una charla que sobre todo desafía y reta a lo que incluso en estas clases de la academia nos dicen cómo se hace política pública, y por eso voluntariamente hemos decidido explicar la teoría, pero luego controvertirla en la práctica, ¿no? Poder traer a policymakers que se han enfrentado a que eso lineal, ese paso a paso, esa receta perfecta, realmente pues no ocurre así en sociedades además tan complejas como las latinoamericanas. Entonces creo que el hecho de que nos hayas compartido también todas estas anécdotas que tú viviste, pues nada, haciendo esto, seguramente les despertará mucha curiosidad. Gracias porque ahí vi que varias personas pusieron sobre las guías. Muchas gracias Sí. por compartir y por esa generosidad para que ellos las tengan en su repositorio. Nosotros todos lo subimos a nuestra plataforma, incluso aquí yo estaba justamente buscando empezar a subir cosas para que de una vez queden montadas. Entonces te agradecemos y además nos puedes ayudar compartiendo la presentación y con eso pues ellos también la Perfecto. pueden tener. Les mando todo por mail así lo pueden subir. Súper. Perfecto. Gracias, Súper, Roy. Roy. Te mando Gracias, un abrazo chicas. Muchas inmenso. gracias, Que cuídate estés mucho. bien. Chao, Chau, Chao. chau.